El rock es un género que ha sido considerado legendario y que ha marcado muchas generaciones. Constantemente ha estado en evolución a través de los años. Sin embargo, en México hubo una época donde este género se llegó a prohibir, tanto así que se podía llegar a pisar la cárcel, esto en la época de los 70s. En esta pequeña cápsula hablaremos de esta etapa en México, que tenía un gobierno dictatorial disfrazado de democracia. Hoy tengo el honor de presentarles el rock y su censura en México. Corría el año de 1964. En México, Gustavo Díaz Ordaz tomaría protesta como presidente de la República, mientras en Estados Unidos empezaría la nueva invasión británica, encabezada por The Beatles, The Who, Rolling Stones y The Kings. En ese año, en México se estrenaría el filme A Hard Day's Night, y en agosto del mismo año se planeaba una presentación de The Beatles en México. La presentación era casi un hecho, ya que en una conferencia de prensa en Los Ángeles, la misma banda había anunciado una visita a México. Los posibles lugares para el evento serían el Auditorio Nacional o el Estadio de la Ciudad de los Deportes. El concierto nunca se llevaría a cabo, ya que sería cancelado por el también llamado regente de hierro, Ernesto Uruchurtu, con órdenes directas del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno argumentaría que los Beatles eran un mal ejemplo para la juventud. Además, el mismo Uruchurtu agregaría diciendo que el país no estaba listo para ese tipo de eventos. Es este momento de la historia donde se cuenta que empezaría la censura de un género que empezaría a abrir las mentes de los jóvenes de aquella época. Año 1968. A 10 días de los eventos olímpicos de México, acontecerían los hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con la represión sanguinaria iniciada por el Batallón Olimpia, un grupo de élite formado por miembros de la seguridad presidencial. Era bien sabido que el gobierno de Díaz Ordaz no tenía ningún interés de dialogar con los jóvenes que para él eran unos greñudos rebeldes y alborotadores. Estos jóvenes en su mayoría tenían su gusto por el rock, y es ahí donde el gobierno culparía más al rock de todos estos tipos de rebelión y a sus oyentes de delincuentes. Como dato curioso o chistoso, Díaz Ordaz tenía en su familia a uno de estos jóvenes que a él no le agradaban, ya que su hijo, Alfredo Díaz Ordaz, era un joven también greñudo, amante del rock y con gustos por fumar muy seguido, pero en posteriores videos hablaremos de esos sucesos más profundamente. Año 1969. En México empezaría a nacer el movimiento llamado La Onda o La Onda Chicana, un movimiento donde las bandas tocaban un rock más apegado al rock estadounidense, más psicodélico y ácido, solo que con letras más en forma de protesta contra el gobierno, y que también hablaban sobre la sociedad de aquella época. Las bandas que pertenecían a este movimiento en su mayoría cantaban sus canciones en inglés, ya que pensaban que el inglés era el idioma indicado para cantar el verdadero rock. Otras personas sugieren algo más conspiranoico y mencionan que cantaban en inglés para que la gente no entendiera sus letras revoltosas, esto haciéndolo obligados por el gobierno. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Ese mismo año y a menos de un año de los eventos del 2 de octubre, los Doors se presentarían en México, ya que el promotor Mario Olmos había negociado con la banda para tocar 4 fechas en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de que todo ya estaba listo para los conciertos, solamente faltaría la firma de un permiso. Esta firma era la del mismo regente de hierro. Este era Ernesto Uruchurtu, el mismo que impidió que los Beatles se presentaran en México. Se dice que este personaje improvisaría un viaje cuando los promotores fueron a buscarlo, provocando que se reprogramaran las fechas del concierto, y posteriormente se ocasionaría su cancelación definitiva. Pero no todo sería tan malo para la banda, ya que The Doors sí tocarían en México, solo que con algunos pequeños cambios. Ahora tocarían en The Forum, que era un club nocturno exclusivo y para personas de dinero de la época, lo que haría de estos conciertos un poco más privados. Lo que pretendía el gobierno de Díaz Ordaz era prohibir cualquier concentración juvenil, culpando al rock de ocasionar este tipo de concentraciones, haciendo de esto una forma muy sutil de represión ante la expresión de las personas. Los medios comprados por el gobierno también contribuirían mucho a desprestigiar y satanizar al rock. Prueba de ello es que Raúl Velasco, con su peculiar forma de ser, criticó duramente uno de los conciertos de The Doors, ya que se quejaba de la apariencia de la banda, refiriéndose a ellos como si fueran unos vagabundos y afirmando que su música era dañina para la juventud mexicana.
Llegaba el año de 1970, la presidencia pasaría a manos de Luis Echeverría. La sociedad juvenil pensó que con la llegada de Echeverría se acabaría el autoritarismo, la represión y la censura por parte del régimen de Díaz Ordaz, pero esa era una idea muy equivocada. Y pues ya saben que chin chin el que no cante, así es que vamos todos. Año 1971. Después de los eventos conocidos como el Halconazo, el rock mexicano estaba en su punto y el movimiento llamado La Onda se estaba viviendo al máximo. En ese año se organizaría el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, al que se le considera como un Woodstock mexicano. La sede sería el Valle de Bravo, cerca de lo que hoy es Ciudad de México. Aunque fue un evento que se dio por casualidad, ya que se suponía que lo estelar eran las carreras, y terminó siendo un evento de rock mexicano, ya que los jóvenes iban por el rock y no por las carreras. Después de Avándaro, los medios empezarían a satanizar y desprestigiar el rock, y a los músicos que tocaban el género. Luis Echeverría comentaría: aunque lamentamos y condenamos el fenómeno de Avándaro, también nos alienta nuestra convicción de que este tipo de actos y espectáculos solo participe una reducida parte de nuestra población juvenil. Posterior a esto, el presidente Echeverría prohibiría las reuniones masivas. Las canciones de éxito de Avándaro también serían prohibidas de escuchar y de tocar en la radio. Los locutores de la estación Radio Juventud serían despedidos de sus empleos, la radiodifusora sería multada, los organizadores de Avándaro, el gobierno los declararía enemigos de la nación, incluso la revista Piedra Rodante sería clausurada en 1972. A todo esto hay que agregar también que a varios integrantes de grupos de rock se les extorsionó y se les amenazó por parte del gobierno. A todas estas acciones de prohibición se les conoce también como el avandarazo. En esta etapa oscura para el rock mexicano, las pocas bandas que quedaban solo tenían dos opciones. La primera era que a medida que no se podían realizar conciertos, se tocaban en los conocidos hoyos funky, que eran lugares improvisados, como bodegas, fábricas, escuelas o casas particulares, donde se reunían los amantes del rock a escuchar a las bandas que ahí tocaban. Obviamente, estos lugares contribuirían más a la marginalización del rock, ya que en estos eventos el consumo de sustancias ilegales y la agresividad abundaban siempre, tanto así que eran muy comunes. Algunas bandas pudieron sobrevivir a estos lugares. El caso más notable fue el de Three Souls in My Mind. En estos espacios también es donde se crearía el rock urbano. La segunda opción, y que la mayoría de las bandas aceptó, fue dejar el rock a un lado para tocar baladas, boleros, etc. Cualquier género para poder seguir tocando y sobrevivir. Muchos grupos tomarían esta opción, pero el más conocido y polémico sería el de la Revolución de Emiliano Zapata. Después de la prohibición del rock nacional en México, Echeverría iría más lejos, luego de que después de un concierto de la banda Chicago en México en 1975, terminara con unas riñas y una fuerte represión policial. Acto seguido, Echeverría decretaría la prohibición temporal de todos los conciertos de artistas estadounidenses y extranjeros en México. Mientras tanto, a México le tocaría ver a lo lejos el paso de las superbandas del momento. Se dice que esta prohibición duraría una década, prohibición que en años posteriores se levantaría muy lentamente. Pese a algunos eventos aislados, como los conciertos ofrecidos por Queen en 1981, se considera que la prohibición del rock terminaría a mediados o a finales de los años 80. En esa época, Televisa lanzaría la campaña de Rock en tu idioma, donde músicos rockeros extranjeros, principalmente argentinos y españoles, tuvieron la oportunidad de dar a conocer su música y organizar conciertos. Esto beneficiaría también a las bandas mexicanas. Sin embargo, ese tipo de rock era muy distinto al de los años 70. Aún y con esto, el gobierno tenía ciertos controles sobre el rock nacional y las concentraciones de jóvenes. A México nunca se le ha considerado potencia rockera. Sin embargo, en los años 70 habían muchas bandas destacadas por su calidad, innovación y por sus letras de protestas contra el gobierno. Si estos acontecimientos oscuros en la música no hubieran pasado, tal vez la historia del rock en México sería otra. En aquellos años ya existían bandas de rock mexicano tocando progresivo y otros géneros más vanguardistas, pero este movimiento no pudo darse a conocer gracias a gobernantes autoritarios y a los medios que estos mismos compraban, y todo por el miedo a tener gente que piense y se cuestione. Muchas gracias por ver el video. Regálame un like y suscríbete. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias totales.